Hola, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a su espacio, bienvenidas a este su espacio, Sueño Rebelde, a su programa de fútbol andahuaylino, fútbol apurimeño, fútbol chanca, tierra de fútbol. Mi nombre es Pedro Salas, soy un andahuaylino en el exilio, estoy actualmente en Bogotá, Colombia. Sin embargo, siempre siguiendo el partido a partido a nuestros representantes y nuestras representantes del fútbol de nuestra tierra, ¿no? Lamentablemente, ayer perdimos contra el Universitario de Deportes de visita, jugamos de visita en el Monumental de Ate, siempre una plaza muy difícil, una plaza complicada para cualquier equipo, ¿no? Para cualquier equipo del fútbol peruano, porque realmente el Universitario, aparte de contar con una gran hinchada que la acompaña en muchos números siempre, cuando juega de local, de visita, tiene grandes jugadores, ¿no? Y eso ya lo hemos hablado un poco. Al final es lo que marca la diferencia en el fútbol, ¿no? Los jugadores, ¿no? Los grandes jugadores. Bueno, ¿qué decir de nuestros chancas? Ayer si hacemos un análisis individual, uno por uno, quizás todo nuestro equipo, salvo nuestro arquero Jairo Camacho, que tuvo salvadas, tapadas relevantes ayer que pudieron hacer más abultada la goleada. En el primer tiempo, dos tapadas muy importantes antes del primer gol. En el segundo tiempo evitó el cuarto gol. Salvo nuestro Jairito Camacho, Candado León Camacho, el resto del equipo no tuvo, digamos, algo que se pueda decir, oye, jugaron mal, ¿no? Este jugó mal, este otro jugó mal, no. Ninguno, creo que todos cumplieron, pero tampoco ninguno se destacó. Eso hay que decirlo, o sea, ninguno tuvo una actuación destacada, ¿no? Que uno pueda decir, oye, este se destacó por encima de los demás, ninguno. Y para empatarle o ganarle a Universitario de Deportes en su cancha, es necesario que los jugadores jueguen pues en su conjunto de 7 puntos para arriba, ¿no? Eso no es lo grave, el fútbol no es un deporte individual, ¿no? Entre comillas, lo grave sería que nuestro equipo no tuvo pues un funcionamiento colectivo, ¿no? Se vieron esfuerzos aislados, esfuerzos individuales por llegar al arco contrario, sobre todo en lo que es lo ofensivo, ¿no? En lo defensivo creo que a pesar de los 3 goles estuvimos bien, estuvimos a la altura, se nota que hay una idea, un sistema defensivo funcionando, salvo quizás el primer gol, ¿no? Porque Ayrton Quintana va a uno de los palos a resguardarlo y ese es el riesgo, ¿no? De mandar un hombre al palo. A veces salva, pero también a veces habilita a todo el mundo, ¿no? Entonces, eso no lo vamos a llamar un error, sino correr un riesgo, ¿no? Pero sí, la Padula, yo no sé quién era encargado de su marca, sí cabeció solo, ¿no? Lo dijeron en la transmisión, estaba muy solo y no puedes dejar pues al número 9 del equipo contrario solo, ¿no? Y más a la Padula que tiene esa potencia, que está pasando un gran momento, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Se corrigió durante el partido, se corrigió porque las otras jugadas ya no estaban solos ni Valera ni La Padula, y sí se vio 2 cabezazos, 2 rechazos, yo lo digo con mucho respeto, ¿no? Porque hablar, señalar el error es fácil, ¿no? Pero estar ahí en la cancha es lo difícil, ¿no? Llegar ahí es lo difícil, por supuesto. Nosotros hablamos como hinchas, como aficionados, ¿no? Ni siquiera hablamos como profesionales del fútbol, que no lo somos, ¿no? Aquí vemos los aspectos más generales, más obvios de los partidos, ¿no? Y bueno, hubo 2 jugadas que hubo malos rechazos al centro, al punto penal, que pudieron habernos costado tranquilamente goles, ¿no? En lo que sí noto que estamos fallando es en la parte ofensiva, que es lo que mencionaba, de generar juegos, jugamos con 2 delanteros, que es algo valiente de ir a jugarle a la U. Nuestro Franco Torres y Quinteros jugaron de delanteros, evidentemente, pero no les llegaba la bola y cuando les llegaba estaban muy solos, no hubo ese complemento con mediocampistas
ni con nuestros alas, ni con nuestros volantes, ¿no? Entonces, también ahí tiene que ver pues el equipo contrario, ¿no? Porque no es que nuestros jugadores agarren la bola y el arco del frente esté solo, ¿no? Está muy protegido, ¿no? Y la U acumuló mucha gente en el medio campo y con gente que tiene oficio y esa responsabilidad también de marcar, ¿no? No solamente Requena y Quirós marcan, ¿no? También lo hace Inga, también lo hace Polo, también Jairo Concha también marca, ¿no? Entonces ahí nos asfixiaron mucho las jugadas. Va a ser difícil reemplazar a un jugador como Quirós, porque ayer se vio, ¿no? Algo que habíamos comentado también en nuestro primer capítulo. Quirós parece que ha encontrado su lugar en el mundo en la U porque se asocia muy bien con la Padula, con Valera. Al parecer tira pelotazos largos, ¿no? Pero son pases largos, muy precisos. Entonces, reemplazar a un jugador así va a ser difícil, ¿no? Y no lo digo por Vázquez, ¿no? Que ayer fue nuestro, digamos, nuestro enganche, nuestra camisa 10, hizo lo que pudo hacer, ¿no? Entonces, no es una responsabilidad individual, ¿no? Ahí tiene que asociarse. Ayer nuestro doble 5, nuestra primera línea de volantes, Kelvin Sánchez y Palomino, recuperaron muy bien defendieron muy bien, recuperaron la pelota, pero sí estuvieron imprecisos en el pase, ¿no? Quizás en este aspecto Palomino el semestre pasado se destacó mucho por ser ese volante 5 que corta la jugada de ataque del rival y la entregaba muy bien, ¿no? Ayer como que estaba más impreciso en ese punto, pero bueno, pasó, hay que superar esto. ¿Qué decir de Universitario? Universitario creo que se contagia mucho de la garra, de la potencia de la Padula. Es un jugador hecho para Universitario, que si bien no luce, es muy efectivo. Ya lo hemos disfrutado mucho en la selección peruana también. Sabemos lo que le puede dar a un equipo. Y Universitario que quizás no tiene esa presión como la tiene quizás Sporting Cristal, Alianza Lima, de jugar bien, de tener un juego vistoso, se caracteriza más por la garra, ¿no? Por el empuje y la efectividad. Bueno, ayer hizo su negocio, ¿no? Con nosotros que no, quizás como digo, ¿no? En lo defensivo no estuvimos mal, ¿no? Pero adelante, lamentablemente no hicimos mucho, hicimos muy poco, ¿no? Cuesta decirlo, pero no tuvimos ninguna jugada que se pueda considerar pues de peligro, ¿no? Y ya, es lo que pasó y replantear, ¿no? Desesperarnos, ¿no? Ahora, otro aspecto a señalar también es el arbitraje, ¿no? Y nosotros no vamos a denunciar ninguna confabulación en contra de los chancas o algo que haya favorecido a Universitario, porque para empezar no tenemos prueba, no vamos a poner en tela de juicio la moral de una persona ni de nadie, ¿no? Sin embargo, sabemos, ¿no? Lo que es la U, tiene un poder mediático que nosotros no tenemos, tiene una hinchada muy numerosa que no solamente hace presión en el estadio, sino también en redes, ¿no? Ayer yo creo que la expulsión de Franco Torres, obviamente es evidente, estuvo determinada por el VAR, ¿no? Porque a un árbitro que lo llamen del VAR, es difícil que tenga esa personalidad de decir, ¿saben qué? Quiero recordar el nombre del árbitro, Ureta. Es difícil que el árbitro tenga esa personalidad de decir, oye, ¿sabes qué? No es expulsión, ¿no? Es difícil, ¿no? Yo creo que el Ureta tuvo un gran desempeño, no fue gravitante en el resultado, ¿no? En la expulsión, yo creo que es exagerada la expulsión porque claramente se ve que Franco Torres lo pisa al jugador, pero ni siquiera está viendo dónde estaba el jugador, ¿no? Entonces, si se va a utilizar ese criterio de expulsión, por qué no se expulsó también en el primer tiempo a Caín Fara, ¿no? Que lo pisa Vázquez, lo pisa con mucha vehemencia, y eso lo dijo el comentarista del partido, Carvalho, ¿no? José Carvalho, que estas últimas semanas fue acusado de estar muy parcializado con la U. Ayer yo lo escuché y me pareció que sus comentarios fueron
muy puntuales, precisos, y en ningún momento escuché que siquiera alentara a la U o se parcializara. Él mismo dijo en esa jugada de Caín Fara que estaba al límite, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se llamó? ¿Por qué no se hizo ese llamado del VAR, ¿no? Para marcar una posible expulsión de Caín Fara, ¿no? Y en nuestro caso sí, ¿no? Entonces yo creo que ahí el árbitro no tuvo una injerencia directa, pero sí el VAR, ¿no? Que sabe que esa jugada de Franco Torres, si no la cobran con expulsión, iba a generar mucha polémica, ¿no? Mucha crítica contra ellos, porque como digo, ¿no? El universitario tiene un gran poder mediático, la gente del VAR también son personas, entonces como que se cuidan en salud, ¿no? Porque de nuestro lado no va a haber la misma repercusión, ¿no? Somos un equipo grande de espíritu que representa una tierra, pero no tenemos ese mismo poder que tiene la UNO a nivel de medios de comunicación. Pero bueno, es contra lo que jugamos también, pero tampoco es algo que sea tan gravitante, ¿no? Que si me hubieran sacado ese jugador y yo hubiera dicho, oye, decayó mucho el funcionamiento de mi equipo, sí, el reclamo sería distinto, ¿no? El análisis sería distinto, pero el primer tiempo no hicimos mucho, la verdad, con 11 jugadores y ya el segundo tiempo con 10 jugadores ya fue mucho más difícil, pero creo que no tuvo la expulsión no tuvo una incidencia directa, ¿no? En el resultado, digo, ¿no? Sí, en que sea un 3-0, pero no precisamente que hayamos perdido. El penal que le dan a la Padula un tipo con mucha experiencia, un tipo vivo, sabe que lo patearon y se queda tirado ahí, ¿no? Se queda tirado. Entonces, fuerza esa revisión y bueno, pues, o sea, hay que decirlo, fue penal. Entonces, también uno ya cae en la duda, ¿no? En la cosa hipotética. Oye, a nosotros nos hubieran dado ese penal, no lo sé. Y ahora otro aspecto, ¿no? Cuando justamente se dio esa expulsión, y lo digo con mucho respeto porque uno no está ahí, no está, no ve los entrenamientos, no sabe en qué condición están nuestros jugadores, pero la expulsión se dio en el minuto 50, ¿no? Y el primer cambio de los Chancas se da en el minuto 68, que justamente Ayrton Quintana ya estaba al borde también de la expulsión, ¿no? Y entra Axel Chávez, jugador por jugador, ¿no? Función por función, quiero decir, ¿no? Entonces, uno dice, oye, pero ante una expulsión tiene que replantear el entrenador, ¿no? Y bueno, el Franco Torres estaba jugando de delantero, entonces quizás no había mucho que cambiar, pero sí la expulsión determinó que Quintero se quede solo, ¿no? El otro delantero, o sea, muy aislado, y fue como, en vez de tener un jugador menos, tuvimos dos jugadores menos, no porque Quinteros estuviese jugando mal, ¿no? Sino porque se quedó completamente solo, le llegaba la pelota y era presa fácil, pues, de Benedetto y de los volantes, ¿no? Se la quitaban muy rápido, o sea, que te marquen 3, 4 a esa intensidad que hay en el fútbol profesional. Tendría que ser Messi, Maradona para salir de esas 3 o 4 marcas, ¿no? Entonces, yo no voy a decir, oye, el profesor se equivocó, jamás voy a decir eso, pero sí me llamó la atención que el cambio demorase tanto, ¿no? Entonces, justamente el semestre, perdón, justamente hace unos días vi una entrevista de que le hicieron a Ander Herrera, el exjugador pues del Athletic de Bilbao, del Boca Juniors, del Manchester United, del PSG. Se la hizo Davos Ceneice, es un streamer argentino que es muy chiquito, es jovencito, ¿no? Pero sabe de fútbol, le gustan mucho los datos, las estadísticas, y lo acompaño frecuentemente porque tiene un buen análisis, ¿por qué no decirlo, no? ¿Por qué no referenciarlo? Y le preguntó, oye, ¿por qué Marcelo Bielsa? Porque Marcelo Bielsa fue su entrenador en la temporada del 2012 cuando llegaron a la final de la Europa League y de la Copa del Reino y enfrentaron a los equipos del Athletic de Madrid, del Cholo Simeone y del Barcelona, ¿no? Del Pep Guardiola, nada más y nada menos. Y el Athletic de Bilbao venía muy bien, pero en las finales se cayó, ¿no?
y se notó una merma física, y un poco lo que contaba Ander Herrera era eso, ¿no? Que Bielsa no tenía jugadores favoritos, no había un favoritismo, trataba a todos por igual, de manera muy horizontal, todos se sentían bien, pero que era claro que él tenía sus titulares y un número reducido de reservas, de suplentes que él usaba, ¿no? Entonces, él le explicó a Ander Herrera, eso no mermó anímicamente al equipo, pero sí físicamente, ¿no? Entonces, quizás a veces noto que, y esto lo digo, lo reitero, por favor, lo digo con mucho respeto, ¿no? Quizás siempre tenemos los mismos cambios, ¿no? Entonces, no sé, claro, me dirán, oye, pero no es momento de experimentar, ¿no? Pero ampliar quizás nuestra nómina, ¿no? De jugadores en el sentido de usar también a los suplentes, de darles más minuto, quizás pueda mejorar un poco la, el desempeño del equipo en lo físico y también mejorar en lo anímico, ¿no? Decir, oye, el profesor también me tiene en cuenta, ¿no? Pero esto lo digo desde la más pura suposición, uno no está ahí, ¿no? Y creo que estamos en un momento quizás complicado porque venir de 2 derrotas seguidas, de 2 goleadas, puede significar pues un entendimiento de decir, hoy estamos mal, estamos pésimo, pero perder contra Universitario de Deportes de visita está dentro del presupuesto, ¿no? Perder con Melgar de local ya no tanto, pero yo sí rescato que el equipo jugó contra Melgar, ¿no? Entonces, creo que es momento de tranquilidad, de no tomar decisiones apresuradas por parte de la directiva, respetar el proyecto, creer en él, eso es lo que nos va a mantener unidos, ¿no? Creer en él, en las ideas, ¿no? En el proyecto que la sustentan, ¿no? Que lo sustentan, perdón. Entonces, seguir adelante. Esta semana, me enteré la semana pasada, perdón, que renunció nuestro jefe de equipo, Zoe Ganosa. No sé qué interna estará viendo, no sé por qué habrá renunciado ese profesional, pero tomar las cosas con calma porque en la tabla de clausura estamos en 14º lugar, ¿no? Ya con 6 fechas jugadas, es preocupante, pero no olvidemos que hemos tenido un excelente apertura y que eso nos está dando la base para estar en el tercer lugar del acumulado, ¿no? Entonces, reencontrarnos como equipo, reencontrar ese funcionamiento, hacer esa sociedad, ese juego en el medio campo, se dice fácil, ¿no? Pero creo que con trabajo, con confianza, creyendo en nosotros mismos como equipo, vamos a hacerlo, vamos a conseguir. Y por supuesto, como hinchas, creo que tenemos que estar ahí cuando perdamos y cuando ganemos, ¿no? Pero sobre todo cuando un equipo pierde, se ve a la hinchada, ¿no? Y hay que apoyar. Creo que todos nuestros jugadores ninguno es de Andahuaylas, entonces es gente que está viniendo a la tierra, poniendo su competencia, su capacidad, sus saberes. Entonces, uno lo encuentra en la calle, alentarlos, darle mucha fuerza para que, para que sigan adelante y sepan que dentro de esta camiseta hay gente que los quiere, que los apoya y que sobre todo cree en ellos, ¿no? Porque es un equipo, ha tenido un mal partido, como cualquier equipo lo puede tener, entonces apoyar, darles esa confianza y estoy seguro que con esa actitud tanto del equipo como de la directiva y de la hinchada de tener un solo norte, vamos a salir adelante y vamos a lograr el objetivo. Nada, queridos amigos, despedirme en esta oportunidad, no sin antes agradecer a todos los comentarios que me dieron en el primer video, en la primera edición de este su programa Sueño Rebelde, sobre todo a la gente de Arequipa del Melgar, que se tomaron el tiempo de hacer muchos comentarios, agradecerles mucho, que sin conocernos estamos en comunidad por este hermoso deporte llamado fútbol. Un abrazo grande, saludos a todos.